Capítulo 11, Ballena interdimensional. 12. El contador llegó a 0. Al mismo tiempo, todo nuestro alrededor desapareció, y por un segundo fue como si estuviera flotando en el aire. Un sonido metálico vino del bote. Un segundo después, mi visión periférica fue llenada con otros barcos, muchos de ellos, y estábamos flotando en el océano. Así que sería una batalla marina. Miré hacia las grietas que habían aparecido en el cielo. Ellas acusaban la presencia de la ola de destrucción. El cielo estaba violeta, deformado, y cubierto de grietas finas. Apresúrense, tenemos que llegar a los barcos más grandes. La reina gritó su orden, y los caballeros y soldados a bordo comenzaron a remar con fuerza, llevándonos hacia el lado de un barco más grande que estaba en las cercanías. Lo escalamos y abordamos. Filo estaba en su forma de filorial, y Raptalia y yo subimos en su espalda, luego ella saltó hacia la cubierta, dejándonos en el barco de un salto. Los héroes estaban de pie en la cubierta mirando en dirección de las grietas. No podía creerles a mis ojos. Uno de los miembros del grupo de Izuki estaba ahí de pie usando un disfraz de Rizuka, con un sombrero de santa de un color diferente sobre su cabeza. Sabía que no debería preocuparme de eso, pero no podía dejar de mirar. Unos ojos grandes e intimidados salían del disfraz. Pero, ¿cuál de los miembros del grupo de Izuki tenía unos ojos así? Debe haber sido esa chica Ricia. Como sea, el disfraz de Pekul venía con grandes incrementos de estadísticas y habilidades, así que la versión Rizuka probablemente era igual. No era tan extraño imaginarla usándolo para una batalla importante. A primera vista parecía que ellos no lo estaban tomando en serio. ¿Qué está pasando? Acaba de comenzar, así que en realidad no lo sabemos todavía, pero he visto salir algunos monstruos de las grietas. Itsuki dijo eso y señaló hacia las grietas en el cielo. Parecía que un pez gigante, o algo como un pez, estaba saliendo de las grietas. Había esperado algo como unas aves. Entonces supongo que esto era mejor de cierta forma, como deberíamos luchar. Al menos ahora teníamos marineros, gracias a mi desvío hacia Melromark. Los mejores nadadores ya están en el agua luchando contra los monstruos. La reina estaba actuando como comandante general. Ella se acercó corriendo y dio el reporte. Los semi-humanos de tipo acuático lideran la arremetida. Muchos aventureros se les unieron, confiando en sus conocimientos del mar. Ya están nadando y luchando. Fue bueno que reclutáramos a esos aventureros en la ciudad. Melromark era un país supremaquista humano, y por lo tanto no había muchos semi-humanos en el ejército. Como consecuencia, la mayoría de los soldados que podían luchar en las olas, o que podíamos organizar para que lucharan en las olas eran humanos. Y los humanos en realidad solo podían luchar desde la cubierta de un barco, con cañones. Eso quería decir que iba a ser nuestro trabajo, el trabajo de los héroes, salir hacia las líneas frontales. En marcha. Iwatani-sama, espere un momento. ¿Qué pasa? Hay muchos monstruos pequeños con los cuales lidiar, pero creo que podemos encargarnos de ellos. Me gustaría que los héroes se concentraran en las amenazas más grandes que vengan de la ola. Lo entiendo, pero ¿cómo se supone que encontremos a las amenazas más grandes? Me imaginé que ellos estarían concentrados en los pies de la ola, donde las grietas en el cielo se encontraban con la superficie del agua. La superficie del océano era blanca y espumosa. Podías ver que estaba retorciéndose por las criaturas que se estaban moviendo hacia los barcos. Tendríamos que sumergirnos en el agua para derrotarlos. Divisé a una sombra moviéndose rápidamente bajo el agua. Un segundo después la bestia había saltado hacia la cubierta. ¿Era una sombra de Sawajin interdimensional? Era una criatura mitad pez y mitad hombre. En cuanto a la sombra, no estaba seguro, pero debía ser alguna clase de semi-humano. Lanza de estrella fugaz. Motoyasu apuñaló al Sawajin con su lanza. Esta cosa es más dura de lo que parece. Ya. Perra y su comitiva, Ren y su grupo, Itsuki y su grupo, todos ellos corrieron para atacar a la línea de monstruos que estaba amenazando con tomarse el barco. Ya. Filo voló hacia adelante girando, pateando a uno de los monstruos hacia lo alto del cielo y fuera del barco. Pero había más monstruos. Muchos más. Miré alrededor. Había unos 10 barcos. ¿Cómo se supone que protejamos 10 barcos? Las tropas estaban conformadas de los aventureros más fuertes en Calmira y de los soldados experimentados de Melromark. Esperaba que pudieran aguantar, pero la línea de batalla se estaba volviendo caótica. Debería usar el escudo estrella fugaz, aunque sería impenetrable para cualquiera que no estuviera en mi grupo, y no era lo suficientemente grande para proteger el barco por completo. Vi a una multitud de monstruos salir disparados del barco. Ejército de luna llena. Era Eliark. Él estaba balanceando su guadaña gigante. Vaya,
con tantos monstruos sobre la cubierta parecía una escena sacada de ese juego de batallas de dinastía. Él parecía estar disfrutándolo. Teresa estaba detrás de él, recitando un hechizo. Piedras brillantes, lluvia de truenos. Un gran relámpago salió del cielo y mató a un monstruo que estaba delante de ella. Esos dos eran impresionantes. Tenía que encontrar alguna forma de hacer que se unieran a mi grupo. Vamos a lanzar un barril de rucolo explosivo hacia el mar, adviertan a los aventureros. La reina gritó la orden y otro soldado sopló en una caracola, el sonido resonó e hizo eco sobre los barcos y el agua. Los aventureros y semihumanos en el agua regresaron nadando hacia el barco. Un segundo después, un gran número de barriles fueron tirados por la horda, los barriles explosivos. Miré hacia el costado del barco para ver lo que pasó. Los barriles se hundieron lentamente. ¿Cuán efectivos serían? En cuanto lo pensé, los barriles explotaron dramáticamente, lanzando un geyser de burbujas hacia el aire. El mismo mar lentamente se volvió rojo, vaya. Los cuerpos de los peces y monstruos lentamente flotaron hacia la superficie. Había toneladas de ellos. Supongo que realmente todo el mar se había transformado en alcohol. Por supuesto, era efectivo solo en el área inmediata, por lo que con el paso del tiempo el agua se mezclaría con el resto del océano y los efectos se diluirían. Pero mientras tanto, parecía tener un efecto mortal en los monstruos. Era increíble. Nunca habría pensado que esas pequeñas frutas eran tan poderosas. No se distraigan. Cierto. ¿Dónde está el jefe? Eso me recuerda. Nunca antes había visto la llegada de un jefe, solo había visto a los otros héroes luchando con el jefe desde lejos en la distancia. ¿Deberíamos saltar y buscarlo mientras nadamos? Pensé que tal vez teníamos que atacar directamente la grieta para que apareciera el monstruo. Yo no sería capaz de hacer eso por mi cuenta, pero con Raptalia y Filo no sería imposible. ¿Y en realidad no teníamos otra alternativa? Los monstruos no paraban de salir de las grietas. No tenía sentido quedarse en el barco a luchar contra estos monstruos menores. Pero si no matamos al jefe primero, tomará mucho tiempo. Maldición. Esa era la razón por la que habían dedicado toda su energía en derrotar al jefe durante la última ola. Supongo. Estábamos discutiendo nuestro plan cuando uno de los barcos vecinos voló en el aire y se partió en pedazos. Debe haber sido un monstruo enorme debajo de él. Todos los marineros y soldados comenzaron a gritar. ¿Qué fue eso? Giré sobre mis suelas para ver. Había una ballena enorme regresando hacia el océano desde donde había saltado. Tenía un cuerno enorme saliendo de su cabeza. Su nombre apareció en mi ventana de estado. Ballena interdimensional. ¿Qué tan grande era esa cosa? Juzgando lo mejor que podía, parecía tener más de 150 metros de largo. Parecía un cachalote con un cuerno giratorio como un taladro, y la bestia era de un color blanco antinatural. En algunos lugares tenía bultos enormes que parecían ser joyas. La hacían parecer como si no tuviera una forma definida. En general, llamarla una ballena no parecía ser correcto, era demasiado diferente. También parecía ser seguro asumir que estábamos enfrente del jefe de esta ola. Apunté hacia ella y me aseguré de que Ren, Motoyasu, e Itsuki estuvieran viendo lo mismo que yo. Ren estaba sacudiendo su cabeza, Itsuki estaba sintiendo, y Motoyasu estaba apuntando. Ese debe ser. No puede ser. Ren, puedes esperar aquí, encárgate de todos los monstruos menores mientras no estamos. Maldita sea, 100 espadas. Él sostuvo su espada en el aire y ésta se rompió en cientos de espadas más pequeñas que volaron por el aire y llovieron sobre los monstruos más débiles que estaban en el océano. ¿Qué podía hacer si no sabía nadar? Él tendría que hacer lo que los demás aventureros estaban haciendo, disparar cañones y cosas como esas. Itsuki había convertido su arco en una ballesta gigante y estaba disparando flecha tras flecha. No había nada que pudiera hacer un escudero como yo, Motoyasu. Eres el héroe de la lanza, ¿no? Eso es igual que un arpón, ve a matar a esa cosa. ¿No hay una historia acerca de un capitán que busca venganza? Canaliza esa energía y mata a esa cosa. Motoyasu, haz un ataque kamikaze sobre esa cosa. Naofumi, bastardo. Dejen de discutir. Raptalia me regañó como si yo fuera el tipo malo. Naofumi-sama, debemos pensar en un plan en vez de discutir. Tienes razón, Motoyasu. ¿Qué? Le indiqué que se acercara hacia el borde de la cubierta. Él se acercó dudando, preguntándose si yo realmente tenía un plan. Tu arma es la más indicada para una batalla en el mar, así que necesitas acercarte y liderar la arremetida. Y lo lancé por la borda. ¿Qué? Eso fue más fácil de lo que había esperado. Él solo cayó por un costado. Cayó pesadamente en el agua, rociando espuma detrás de él. ¡Oh no! Motoyasu-sama. Perra y sus amigas gritaron.
El héroe del escudo está tratando de matar al héroe de la lanza. Perra levantó su mano para apuntarme y reprenderme, pero cuando lo hizo se activó el sello de esclavo en su pecho. ¿Qué? MYN. Ramera. Perra se giró para oír lo que Motoyasu estaba gritando. Finalmente había salido a flote. Esto es parte del plan de Iwatani-sama, debes respetarlo. La reina se dio la vuelta para regañar a Perra. Perra intentaría arruinar mi vida cada vez que tuviera la oportunidad. Tengo una sugerencia. Kawasumi-sama y Amaki-sama apoyarán la batalla desde la cubierta del barco, concentrándose en ataques de larga distancia. Muy bien. Está bien por mí. Kitamura-sama, si puede luchar en el agua, entonces por favor hágalo. Preferiría que no. Usted es el único que puede atacar efectivamente en esta situación. Esta no parece una buena oportunidad para recaudar los fondos necesarios para comprar la libertad de mi hija. Él pensó en quejarse por un momento, antes de rendirse y sumergirse bajo la superficie. Las armas legendarias podían otorgarle al usuario habilidades que permitían mejorar el nado, y si eran combinadas con un disfraz de pet cool, entonces podrías quedarte bajo el agua por mucho tiempo. Ni siquiera tendrías que utilizar gafas para ver bajo el agua. ¿Qué hay de mí? Iwatani-sama, me gustaría que protegiera nuestros barcos en caso de que los monstruos vinieran a atacarnos. Eso suena a que me quieres en el agua. Si el monstruo se sumerge hacia el fondo marino y luego comienza a arremeter hacia arriba, ¿quieres que lo bloquee? Naturalmente, no quiero que lo haga si piensa que no es capaz de hacerlo. Entiendo. En realidad, no sabía si podría bloquear a un monstruo así de grande, pero su plan definitivamente era el mejor que teníamos. ¿Y Raptalia? Por favor, utiliza las balistas 4 del barco para apuntar al monstruo. ¿Qué? 4 es una mezcla entre una catapulta y una ballesta, sirve para lanzar arpones o jabalinas. Raptalia estaba sorprendida de haber sido considerada para el trabajo. Yo tampoco podía creerlo. Supongo que tenía sentido. No podía imaginarla de pie en la espalda de la bestia y apuñalándola con su espada. Aunque supongo que eso era todo lo que podía hacer Motoyasu. Parece que su amiga, Raptalia, es muy poderosa. Si eso es verdad, entonces creo que ella será capaz de utilizar todo el poder de la balista. Realmente no entiendo a dónde quieres llegar. Sabía que una balista era más poderosa que un arco que podías utilizar con tus manos. ¿Pero por qué importaba quién lo usaba? Itsuki incluso podría tener 1 o 2 habilidades para usar específicamente con balistas. Después de todo, él era el héroe del arco, no podía pensar en una razón para que Raptalia pudiera utilizarlo mejor que los demás. Tal vez había un sistema que desconocía. Tal como no había sabido acerca del sistema de incremento de poder de los héroes. Los arcos y armas de largo alcance todavía están sujetas a las estadísticas de sus usuarios. Así que las armas de fuego y los arcos eran similares a las demás armas de este mundo. En mi mundo, el poder detrás de un disparo o de una flecha no dependía de quién las usaba. De seguro morirías si te daban. Pero supongo que en este mundo las estadísticas del usuario tenían un efecto. Tal vez funcionaba al incrementar la velocidad de la flecha o algo así. Realmente era como un juego. Cosas como esa pasaban todo el tiempo en los juegos. Los arcos, armas de fuego y espadas, todas podían ser tan poderosas como cualquier otra arma. Eso no tendría sentido en mi mundo, pero, por otro lado, en mi mundo no teníamos estadísticas cuantificadas. Tenía que pensar en este lugar como algo completamente diferente. Si lo trataba como el mundo al que estaba acostumbrado, iba a terminar muerto. Pensándolo desde la perspectiva de la reina, probablemente tenía sentido dejar que Raptalia disparara. Lo entiendo. Bien, Raptalia, ataca a la ballena interdimensional usando la balista del barco. Bien. Te enseñaré cómo funciona, así que por favor no te preocupes por ello. Ahora bien, Iwatani-sama, tome a filo y por favor proteja nuestros barcos. Recitaremos magia ceremonial para asistirlo. Recuerdo que habían usado magia ceremonial durante la batalla con el sumo sacerdote. Había sido extremadamente poderosa. Creo que la reina había explicado que normalmente era reservada para las guerras. Esperaba que fuera efectiva contra el jefe. Una cosa más, hasta ahora los héroes habían estado liderando el ataque en cada ola. Realmente teníamos que actuar como atacantes de apoyo en esta batalla. Déjamelo a mí, muy bien, Filo, vámonos. Sí. Nos subimos en la tabla de la cubierta y nos sumergimos en el océano. El agua todavía estaba roja debido a los barriles de Rucolu. La ballena interdimensional se había sumergido profundamente debajo de nosotros. Ese parecía ser su patrón de ataque, sumergirse profundamente y luego embestir a los barcos desde abajo. Motoyasu de hecho era muy impresionante.
Tenía su lanza ensartada en el costado de la bestia y estaba tratando de montarla. Pero él no tenía el tiempo para usar una habilidad, y el jefe era mucho más poderoso que él, por lo que sus ataques no estaban siendo muy efectivos. ¿Qué? La ballena se giró hacia la superficie. ¿Se estaba preparando para atacar? Tomé una gran bocanada de aire y nadé hasta debajo del barco, posicionándome debajo del casco. Miré hacia las profundidades y localicé a la ballena nadando a mucha distancia. No sabía en dónde estaba planeando atacar, lo cual hacía difícil pensar en la defensa. Antes de que pudiera atacar, me apoyé en el casco para ganar impulso y comencé a nadar hacia abajo en dirección de la bestia. Filo estaba conmigo, justo a mi lado. La primera cosa que tendríamos que hacer era posicionarnos para bloquear el cuerno. No iba a ser difícil. La ballena nos vio y levantó su cuerno. Ahora estaba arremetiendo directamente hacia nosotros. Sí. Sigue así, directo hacia mí, ballena estúpida. En ese momento, Motoyasu, Filo y yo éramos los únicos seres vivos alrededor de la ballena. Todos los otros monstruos habían dejado el área. Vamos, me preparé para recibir el cuerno. El cuerno estaba cortando a través del agua, amenazando con empalarme. Sentí el cuerno golpearme con un choque paralizante, pero mi defensa fue lo suficientemente fuerte para soportar el ataque, pero no tenía en dónde apoyar mis pies, así que no fui capaz de detener el avance de la bestia. La ballena continuó empujando hacia la superficie, y sentí que mis pies tocaban la parte inferior del casco del barco. No podía hacer mucho más. Pero tampoco podía el monstruo. Comenzó a sacudirse hacia todas las direcciones, tratando de arrojarme de su cuerno, como si la fuera a dejar. Le envié una mirada a Filo. Ella estaba en su forma de reina filorial, y sabía lo que yo intentaba decirle. Ella se deslizó por el agua y pateó a la ballena con fuerza, y el monstruo reaccionó, se salió de balance. Mientras el monstruo se tambaleaba en el agua, Motoyasu continuó con sus ataques. Debido a que yo había detenido al monstruo por un momento, Motoyasu había encontrado el tiempo para comenzar a usar habilidades. Sobre el agua, los soldados en el barco habían continuado luchando. Balas de cañón y flechas enormes llovían sobre la ballena, por lo que el agua estaba llena de sonidos de golpes y estallidos. El agua era un caos. Estaba llena de burbujas blancas, y no podía ver nada, pero mantuve mi agarre en el cuerno e hice que el monstruo se alejara del casco. Se estaba volviendo difícil respirar. Manteniendo mi agarre en el cuerno, giré hacia un costado y nadé hacia la superficie. ¿Meme? La ballena parecía sorprendida. La estaba jalando por el agua. Pufa. Saqué mi cabeza del agua y tomé una gran bocanada de aire. Uf, uf. Llené mis pulmones y me volví a sumergir. La ballena se estaba retorciendo en el agua. No podía soltar su cuerno. No había nada más que yo pudiera hacer. Las joyas como bultos a lo largo de su cuerpo estaban lanzando hechizos de magia en todas las direcciones, pero no me estaban haciendo daño. Lanza de estrella fugaz, lanza de trueno. La ballena ahora estaba en la superficie del océano. Motoyasu se subió en su espalda y usó una habilidad tras otra. Toma esto, ya, ya. Filo estaba haciendo lo mismo. Ahora que tenía un lugar en donde apoyarse, finalmente estaba haciendo un daño considerable. Sus garras afiladas estaban desgarrando la espalda del monstruo. Raptalia apuntó hacia el monstruo con su balista. Itsuki ya estaba disparándole. La balista de Raptalia era enorme, así que esperaba que tuviera un gran poder de ataque. Todos estaban golpeando al monstruo, y el agua a su alrededor tomó un color rojo profundo. Hubo una ráfaga de viento cuando Raptalia liberó la flecha de la balista. Golpeó al monstruo y el aire se llenó del sonido de un ataque efectivo. ¿Meme? El ataque de Raptalia fue el más efectivo. ¿Habíamos ganado? Niño del escudo, no te muevas. ¿Qué? Eliark preparó su guadaña y saltó hacia el agua. Círculo volador. Un disco de luz salió de su arma y cortó a la ballena. ¿Qué? Un chorro enorme de sangre se disparó hacia el aire y llovió sobre nosotros. La cola de la ballena había sido cortada en dos. La ballena interdimensional gritó de agonía. No puedo dejar que se quede con toda la diversión. Filo gritó, y se preparó para darle una patada decisiva al monstruo. Hubo otro chorro de sangre, y la aleta izquierda de la ballena salió volando. Su ataque era poderoso, pero Eliark había logrado hacer de un solo golpe lo que a Filo le había tomado todo este tiempo. La ballena comenzó a retorcerse. Es hora de acabarla, allá voy. Sí. Eliark miró hacia Teresa. Piedras brillantes, lluvia de truenos. Habilidad de combo, lluvia de círculos voladores de trueno. La magia de rayo de Teresa golpeó la guadaña de Eliark, y parecía estar cargada de energía. Levantando el arma energizada, él lanzó un círculo de luz hacia la ballena. Filo agitó sus alas y atacó al mismo tiempo. Golpe espiral.
Sus ataques golpearon casi al mismo tiempo. La ballena fue partida en dos, dio un último grito silencioso y luego murió. Bueno, eso fue todo, ¿no? Eliark estaba de pie sobre el cadáver de la ballena, orgulloso de sí mismo. Ustedes de seguro son poderosos. Honestamente, eran unos luchadores mejores que Motoyasu. ¿Qué tan fuertes eran? Había algo extraño. Habían sido tan poderosos cuando estuvimos luchando juntos hace solo 2 días. En ese momento había pensando que eran fuertes, pero solo había pensando que eran fuertes para ser aventureros. Motoyasu estaba tan confundido como yo. Hice mi mejor esfuerzo, dijo Filo. Sí, lo hiciste. Naofumi-sama. Raptalia me estaba saludando desde la cubierta. Excelente. Ahora solo necesitamos atacar las grietas para terminar esto. Le indiqué a la reina para que ella pudiera comandar los barcos hacia las grietas, pero escuché un sonido de metal sobre metal, y sentí que me miraban. Me di la vuelta. Era Eliark. Sostuvo su guadaña hacia mí y me estaba sonriendo de forma sospechosa. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.